Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo, señorías. Posición unánime de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Por lo tanto, poco tenemos que añadir al respecto, salvo que esta unanimidad es el reflejo de la relevancia y preocupación que el tema suscita. No nos encontraríamos en esta situación si la regulación se hubiese hecho correctamente desde sus orígenes. El asunto que nos afecta, como aquí se explicó, es claro. Las viviendas que no estaban integradas en la red de saneamiento quedaron exentas del pago de 2014 y, sin embargo, los cobros se realizaron. Por lo tanto, con esta proposición de ley se pretende aplicar la retroactividad de forma que no se perjudique a ese colectivo. No cabe duda, señorías, que es una necesidad la aprobación de esta proposición, de esta iniciativa y la correspondiente modificación del texto refundido en materia de tributos propios. En su momento criticábamos que el Gobierno del Principado de Asturias había diseñado un tributo de afecciones ambientales del uso del agua como un tributo con fines meramente recaudatorios, aunque se había defendido su carácter extrafiscal con fines medioambientales. Con ello, la ley trataba de reajustar los meros efectos fiscales y recaudatorios a la nueva figura impositiva. El Ejecutivo socialista dulcificaba la terminología del canon de saneamiento para lograr el resultado deseado, gravar el medio rural con un impuesto injusto y que ahora ha generado problemas. En aquel momento criticábamos que lo único que trataban de hacer era engañar a los afectados en la medida que tras ese intento de modernización se estaba encubriendo una mayor presión para los colectivos de agricultores y ganaderos y para las personas del medio rural. Y ahora, señorías, vemos los resultados. Nos encontramos con una oposición que debe enmendar los errores del Gobierno regional para no sacrificar a sus asturianos. Realmente carece de todo sentido que se cobre a las viviendas que no tienen saneamiento durante esos 14 meses, periodo durante el cual se produjo un vacío legal derivado de la eximente existente. En aquel momento entendíamos que la redacción del texto legal gravaba también a aquellos usuarios del medio rural que se habían costeado por sí mismos el abastecimiento de agua llevada a sus propios domicilios y, sin embargo, carecían del suministro de agua municipal. Estaban igualmente gravados que el resto de usuarios que disfrutaban de un abastecimiento municipal y que no han tenido que costear este suministro. Y aquí nos encontramos con el problema que hemos de resolver. Pero ahí nos encontrarán siempre al Grupo Parlamentario Popular cuando el objetivo sea actuar por el bien de los asturianos y, en particular, de los vecinos del medio rural que carecían de saneamiento, pero tuvieron que pagarlo. Muchas gracias.